Entonces vamos a comenzar con el tema del teorema de cambio de variable. Y lo que voy a comenzar a ver es desde dimensión uno con un ejemplo y luego el enunciado para el caso de dimensión uno. Este es un ejemplo de una variable que te dice integrar. Y este está sencillo, este es a, que es la integral de 0 a... De 0 no, es 1, porque es seno de raíz de x sobre x. Raíz de x. De x y no puede ser cero, entonces desde 1 hasta 4, digamos. Y bueno, con nuestra experiencia tenemos el cambio de variable en nuestra mente. Sería, hacemos u igual a la raíz de x. Entonces, la diferencial de u es derivar esta raíz, que te queda abajo, 2 raíz de x, y arriba la diferencial de x. Entonces aquí la integral a la raíz de 1 es 1 y la raíz de 2, de 4 es 2. Entonces aquí es seno de, que es raíz de x en el argumento es u, ahora, por lo que te queda ahí, que sería 2 veces la diferencial de u. Estás haciendo ya la sustitución y pasando a la variable u. Entonces aquí directamente uno lo puede integrar. O sea que este es menos, bueno, sale el 2. Aquí sería de 1 a 2 seno de u de 1. Y esto ya queda como, por lo tanto, es menos 2. Y la integral del seno es el coseno de u de 1 a 2. Y bueno, aquí es 2 menos 1, pero vamos a ponerlo al revés para que quede el signo. Ahí está, 1 menos 2. Y este ya es el resultado. Y bueno, aquí cuál sería el enunciado en una variable. Se dice, sea, aquí vayamos viendo los elementos en el ejemplo. Bueno, empiezas con tu cambio de variable g, que está en el intervalo alfa, beta, digamos, a r. Y esto tiene que ser continuamente diferenciable, así que la derivada sea continua. O sea, g de clase c1 en el intervalo. Si f tienes una función definida en un intervalo i, aquí de todo en r, a r es continua en i. Acá vamos a pensar que la i es exactamente la imagen, que sería de esta función, que sería de su intervalo alfa beta, con los extremos llamados a y b, en este orden. Entonces, ¿qué te dice el teorema de cambio de variable? Bueno, se conoce como el teorema de integración por sustitución. Esta es la integral de AB de la función f. Es pasar a la composición con g. Aquí agregas la derivada diferencial de t. Y esto va a ir desde alfa hasta beta. Entonces aquí voy a poner teorema de cambio de
integración por sustitución en una variable. El cambio de variable, ¿no? Este es el cambio de variable. Bueno, este ya se conoce como la fórmula. Cambio de variable. ¿Y qué está pasando con los dominios? Pues sucede que por acá tienes la función esta g, la gráfica de g. Entonces tienes t y aquí tienes a, b. Bueno, primero la de alfa, beta. Ahí está. Y por aquí está el extremo. Y aquí está b. Entonces la gráfica de g coincide aquí con g en alfa es a y g en beta es b. Y la gráfica más o menos solamente pide que sea de clase C1. Entonces esta puede ser la gráfica de la función g. Y bueno, esta es una aplicación directa. Una aplicación directa del teorema de fundamental del cálculo. De hecho, hay un montón de consecuencias del teorema fundamental del cálculo. Nosotros también vamos a tener algunas más adelante. Bien, ahora vamos a enunciar el teorema de integración, de cambio de variable. Pero antes de eso tenemos que definir un objeto. Y el primer paso es hacerlo para integrales dobles. Son para funciones aquí. Aquí tienes un dominio de R2 a R. Pero antes de trabajar con la F, primero lo que necesitamos para enunciarlo es una transformación. En este caso sería el análogo a la función g que está aquí arriba. Sea, consideremos un abierto llamarle A en R2 y la función o transformación le vamos a llamar T, que va del abierto a R2 de clase C1. Eso quiere decir que todas las derivadas parciales son continuas. Ajá, dado por. Aquí vamos a escribirlo con letras. Entonces tienes X y Y. Aquí, pero aquí la idea es tener la misma notación. Entonces es U y B. Y mandas a otro punto en el plano que depende de U y B, que le llevamos X y Y. Entonces, que sea de clase C1 es que las derivadas parciales de X y de Y son continuas cuando sacas la parcial con respecto a U y la parcial con respecto a V. Y
El jacobiano es el que viene a continuación. El jacobiano de T es el determinante que está formada por las derivadas parciales, que sería el determinante de la parcial de x con respecto a u, luego parcial de x con respecto a v. No, aquí estoy. Ajá, este es y. En la otra columna es x con respecto a v, y con respecto a v. Y esto se le saca el determinante, y esto es el jacobiano. Ok, después vamos a ocupar lo de las barras. Aquí de una vez. Estas barras, que es el determinante, que es la parcial de x con respecto a u, por la parcial de y con respecto a v, menos, y luego al revés, la parcial de x con respecto a v, por la parcial de y con respecto a u. Y la notación para esto es, hay varias notaciones. J de t, o la más, también, por acá abajo, escribimos el jacobiano, es denotado por, y esto es más sugestivo porque te dice tus variables independientes y dependientes. O sea que la transformación depende, son una función que depende de u y b, y cada u y b asigna un x y y. Este es el determinante. El determinante de una transformación. Aquí la transformación es arbitraria, solamente que sea de clase C1, y esto quiere decir que es una cosa de R2 a R2 para nuestras integrales dobles. Ya vamos a enunciar este teorema. Teorema 1.57. ¿Qué te dice? Que, bueno, aquí vamos a bautizarlo, teorema de cambio de variable en R2. Entonces dice, sean D y D estrella dos regiones elementales en R2. Aquí pueden ser de cualquier tipo. Luego sean T, tu transformación, que va de D estrella a D. Una transformación continua, como función continua. Y supongamos que T es inyectiva y diferenciable. Y la diferenciabilidad tiene que estar en conjuntos abiertos. Entonces, en el interior de su dominio, en el interior de D estrella. Ese es su dominio. Y el interior siempre es un conjunto abierto. Tal que
su jacobiano no se anula, es distinto de cero. En D estrella y se cumple que la imagen de D estrella es precisamente D. Aquí ya se acabó el espacio. Ajá. Ahora sí, si F definida en D es una función integrable, entonces la afirmación es de que la doble integral sobre la región D de tu función F es igual a la doble integral de D estrella sobre D estrella de la composición de F con la transformación en las variables U y B aquí, y con el determinante. eh, Aquí sería el valor absoluto del jacobiano por la diferencial de U, la diferencial de V. Ahí está. Y es en el mismo espíritu que en el ejemplo y en el teorema de cambio de variable en una variable. La idea es la siguiente, que si tienes aquí que calcular esta integral y la región no es trivial o es complicada, o la misma función f es complicada, entonces lo que te dice el teorema de cambio de variable es puedes integrarlo en la región D, haciéndola, tú integrando con esta composición. Aquí una cosa importante es siempre considerar el valor absoluto de tu jacobiano. Siempre considerar el valor absoluto de tu jacobiano, ya que si no se considera, a veces el ejercicio falla en un signo. ¿Cuál es el dibujo en el que uno está pensando? Es el más o menos canónico. Aquí tienes tu plano U y B. Aquí tienes una copia de R2 también, pero en las variables X y Y. Y por acá está tu región D. Entonces, aquí no está tan sencilla. Vamos a ponerlo así más o menos. D. Y aquí está definida tu función en esta región. Y sobre esa región tienes que integrar. Pero si llegas a encontrar un cambio de variable, digamos t, a una región en el plano V, entonces supongamos que aquí vamos a dejarlo muy sencillo, con un rectángulo. Este es de estrella. Entonces la integral de este lado sería sobre una región más sencilla. Aquí cruzando los dedos en que este integrando sea no tan complicado. Y siempre tomar en cuenta que la D es precisamente la imagen de D estrella bajo T. Eso es importante. Ahora vamos a poner ¿esto qué fue? Esto tiene 57. Vamos a poner unas observaciones, unas notas. Siguiendo vamos a comentar este teorema, el enunciado.
El primero es que también podemos escribirlo. A esta ecuación le vamos a llamar ecuación uno. Entonces, la ecuación uno también se puede escribir como, no va a cambiar mucho. Aquí tienes la integral, lo mismo. Y de este lado tienes la misma, doble integral sobre d estrella. Solamente vamos a sustituir lo que podría ser la transformación t. Entonces aquí sería x que depende de u y b, y y que depende de u y b. Y este lado, este otro término lo puedo dejar igual. La parcial de xy, u y b, d de u, d de b. Una forma de comprender esto es a lo que vamos en la discusión a continuación. Las diferenciales. Estas diferenciales parece que corresponde a esta diferencial de u de b con el valor absoluto del jacobiano. Y ese va a ser el comentario número 2, la nota 2. O sea que vas a tener tu cambio de variable. Considera tu cambio de variable, el cambio de coordenadas. X igual a x de v y y de v. ¿Verdad? Entonces aquí tomas un perdón, un v y lo asignas por acá a x de u, p, y de v. Ok. Entonces, lo que viene a continuación va a ser completamente informal, pero ya lo hemos trabajado en cursos pasados. Entonces, las diferenciales son la diferencial de x, aquí sería d de x. Esto sería la diferencial para esta función que depende de u y b. Y a parcial de u, no, aquí ya me equivoqué. X con respecto a u, d de u, más parcial de x con respecto a v, de b. Esa es la diferencial de esta función x. Ahora la de y es análoga. Solamente cambiar letras y ya está. Ahí quedó. Ahora, ya tengo estas diferenciales en x y yo lo que quiero hacer es multiplicarlas. ¿Por qué? Porque ese sería el paso que sigue aquí, ¿no? Multiplicar dx con dy y ver si puedo obtener esto, ¿no? O algo similar. Entonces, multiplicamos las diferenciales. Ajá, tomando en cuenta dos cosas. Tomando en cuenta 2.1, que es cuando multiplicas dos diferenciales y se repite la diferencial, esto da 0 para cualquier diferencial. Es de u con du es 0 y de b con db es 0. Y el otro, eso lo podemos tomar como axioma, es que cuando quieras cambiar el orden de las diferenciales, te va a salir un signo negativo.
una forma de expresar algunas propiedades de las diferenciales. Y entonces ya multiplicamos dx con dy. Y esto va a hacer que sustituya este valor en el primer factor. Vamos a ver. Entonces, este es el primero, este es el segundo. No, aquí ya fue ddv. Ahí está. Sustituyendo, ¿verdad? Y luego voy a multiplicar. Profesor, ese último diferencial sería respecto a D. Sí, gracias. Y aquí ya quedó. Ahora sí. Después vamos a multiplicar. Hacemos, pues como si fuera un producto de dos binomios. En este orden que estoy marcando, en este orden, van a salir los factores, o los términos, mejor dicho. Entonces sería xv con el primero. A ver, aquí es xu, yu, y escribo las diferenciales a continuación. Luego el otro factor es xu, y, b, y las diferenciales. Y después escribo las flechas de abajo, que sería xv, y, y aquí pongo las diferenciales en el orden en el que estoy multiplicando. Y la última, xv, yuv. Y esto sería v. Ahí está el desarrollo. Aquí son expresiones de diferenciales, todo es muy formal. Lo estamos manejando en forma muy algebraica. Y ya vamos a aplicar la de la propiedad número, son distintos. Entonces esto da 0 por 2.2. Este también da 0 por la misma razón. 2.2. A ver, un segundo. Aquí ya estoy viendo otras letras. Es al revés. Cuando se repite. Aquí se repite, esto da 0. Este es 2.1. Y este también da 0. Esta, ¿verdad? Estoy viendo esta que quedó aquí ya tapada. Esa es la 2.1. Y la otra, esta la voy a cambiar de orden. Entonces sería menos ddu ddb. Y es por 2.2. Solamente me va a quedar dos términos. Sería el segundo término de mi expresión de arriba, que no le hice nada. El segundo, que ya aparece un menos. Aquí es en este orden ya. Y pues los factores, ¿no? En común. Sería aquí paréntesis, desde ¿qué? U, ddb. Y dentro las parciales. Menos, ahora cambiando las letras. Ahí mero. No hay mucho que hacer porque este ya es exactamente, por lo tanto, la diferencial de x y y es esto que está entre paréntesis, es el jacobiano, por la diferencial de u de db. Entonces, tomando en cuenta estas propiedades que
Parece que salieron de la manga, pero al final son propiedades de las formas diferenciales y los podemos tomar como hecho, como axiomas. Obtenemos esta expresión que corresponde a las áreas de, en los respectivos, en la respectiva región, ¿verdad? Aquí es de X de Y en, en la región D y aquí sería todo el otro término, ¿no? En la región de estrella. Aquí solamente está faltando una cosa, el valor absoluto. Pero esto te dice que más o menos es plausible con este procedimiento de las formas diferenciales, te dice que es muy, o sea que el teorema de cambio de variables, pues sí te la crees, ¿no? Te la vas creyendo. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otro comentario aquí a continuación? Es una clase más o menos informal. Es el 3. Ahora, con respecto a las hipótesis, me voy al enunciado. Las hipótesis son muy, digamos, rígidas y en algunos ejemplos quizás no se cumplan al 100%. Falle por ahí la inyectividad en algún lugar o inclusive puede ser que el factor, el jacobiano se llegue a anular, ¿no? Pero puede fallar esto, la inyectividad o que el jacobiano se anule, pero siempre y cuando la región donde se anule sea un conjunto de medida cero y también la inyectividad. Eso lo voy a escribir por acá, en la nota 3. Ajá. Ahora, las hipótesis de T pueden fallar en las fronteras, es donde usualmente pasa, de D y D estrella, o sea que en la orilla, ¿no? Y aún así, tendríamos el resultado correcto. El resultado continuaría, o sea que la ecuación 1, ¿no? Continuaría siendo cierta. Más aún, o más general, T puede dejar de ser inyectiva o, o el jacobiano, ¿no? Se puede anular en un conjunto de medida cero. Y sigue funcionando, ¿no? El teorema. Ahora vamos a ver el ejemplo canónico en el plano. Es 2, no, este es el otro capítulo, 1.59. O sea, la nota 3 te dice que sí puede dejar de ser inyectiva o el jacobiano se puede anular, pero siempre que eso suceda en un conjunto de medida cero. Y el teorema del cambio de variable sigue siendo cierto, ¿no? Sigue siendo verdadero. Aquí en este ejemplo ya vamos a considerar algo concreto, que son las coordenadas polares. Aquí, coordenadas polares. Entonces tienes sea t. Lo voy a escribir en un intervalo 0, 0a, que sea
Ah, cruz 02 pi para que le dé la vuelta, por ejemplo. Y esto ya no alcanza. CAT, que va de 0 a A, cruz 02 pi, R2, dada por, y las polares, ¿no? T de, en este caso es, aquí el orden puede ser R teta. Entonces aquí es lo que ya sabemos en X. Este es X. Pero de una vez pongo el R coseno, R seno. ¿Y qué va a pasar? Bueno, para empezar aquí tenemos que la U y B son las R y teta, ¿verdad? Y X de V o X de R teta son las polares, R coseno y R seno. Ahí está. Con ese armas tu transformación T. Ahora, ¿cómo va a quedar el dominio en el plano RT? Teta sería un cuadrado y de un rectángulo de 0 a, de 0 a 2 pi. Este es de estrella. Y se va a ir con la transformación T al plano XY. Es importante distinguir. Si consideras dos planos, entonces cada uno de ellos tiene coordenadas propias. O sea que el de la derecha es X y Y el de la izquierda es R teta. A eso me refiero. Y esta cosa se va a ir al disco de radio A. Te da toda la vuelta. Algo así. De radio A. ¿Cierto? Que si uno se va con la... Si fija el radio y varía el ángulo, entonces fijas un radio y varías el ángulo, ¿no? Es lo que nos enseñan. Y la otra es, si fijas el ángulo y varías el radio, pues las líneas rectas que salen del origen. Ahí está. Y este sería tu D solamente. O sea que D es descrito por los puntos X y Y en R2, tales que se cumple esta desigualdad. Menor o igual que A cuadrada. Lo que vamos a hacer ahora es abusar de la forma en que escribimos. Y si es claro, solamente podemos escribirlo así, quitando el X y Y en R2. Solamente pone la restricción o la condición, que en este caso es una desigualdad. Siempre que el contexto lo permita. Entonces aquí, ¿qué pasó con estas? Ya se puede hacer aquí el pintado. O sea que la región D es estrella, ¿no? La D es hay algo así. Bueno. Y T de este rectángulo se va a D, ¿no? Al disco. Solamente que ya no alcanza, entonces voy a poner aquí como conjunto. Esto, ¿verdad? Va por otro lado. Equivalentemente con las Ds.
Entonces, aquí la convención es de que la D estrella va a corresponder a un dominio de la transformación T y la D corresponde a su imagen. Eso es la convención. Ahora el jacobiano TT es el determinante, o sea que la barra está, la parcial de X con respecto a R, la parcial de Y con respecto a R, la parcial de X con respecto a teta y Y con respecto a teta. Y bueno, ya son derivadas parciales. Aquí tengo las derivadas parciales de este lado. Las funciones que digan, las funciones estas X y Y, que dependen de R y teta. Cuando es con respecto a R, es quitar la R, lineal aquí. Y cuando es con respecto a teta, es derivar el ángulo, el coseno, y aquí el seno. Ajá, este es positivo. Ahí está. Bueno, aquí te sale lo de la identidad, coseno cuadrado a seno cuadrado. Entonces, es exactamente R. Ajá. Entonces, la ecuación 1 es la que tenemos para la que vamos a estar ocupando en estas clases. Esta, de cambio de variable, ¿en qué se va a transformar? Entonces, la ecuación 1 se va a transformar en, aquí escribimos, entonces, 1 va a ser a la doble integral sobre la región de una función f de xy a esta doble integral en la región de estrella. De hecho, puedo escribir ya aquí un poco más. Sería de 0 a, y el otro es de 0 a 2pi, ¿verdad? Para mi región de f de r coseno de teta, r seno de teta, el valor absoluto de r, d de teta, d de r. Que en polares uno toma en cuenta siempre que la r es positiva, entonces aquí lo dejo en este paso. A recordar que siempre es positivo este factor. Y aquí ya lo quito, ¿no? Entonces esta es la R. D de teta, D de R, ¿no? Que luego en los cursos a veces suele pasar que este término se les olvida y ya no salió entonces el resultado. No hay que olvidarlo nunca. Serían coordenadas polares. Este de aquí. Ahora quiero dar una interpretación un poco geométrica de lo que está sucediendo con el jacobiano. Y este es el ejemplo 59. Sería una nota 60. Y vamos a escribir aquí el jacobiano con, ajá, y pongo lo que significa, es esto con símbolos, es una medida de cómo la transformación T, voy a poner aquí de R2 a R2 para que distorsiona el área, ¿no?
las áreas. Las áreas de D y D estrella. Ahora sí, esto también va a ser 100% informal. Primero, pinto las regiones. A ver, esto es como para tener un poco de intuición en lo que está pasando. Aquí no sé qué tanto espacio necesite, yo creo que mucho. Pinto unas regiones D y D estrella. Entonces, este es U y V, este es X y Y. Y por acá tengo la región D, esta de por acá. Y por acá tengo la D estrella, ¿no? La D estrella. Y aquí sí, aquí va mi transformación T. Y elijo un punto que sea U0 y B0. Y sobre ese punto voy a considerar un rectángulo. Se considero una partición de D estrella. Entonces la voy a hacer aquí muy grande para que alcance a ser lo que necesito. Algo así, una partición. Y me voy a fijar en el cuadrado este. En general va a ser un rectángulo. Y este va a ser lo que vamos a llamarle R, ¿no? Y aquí todo es estrella, R estrella. Y entonces puedo escribir aquí. Considero una partición P estrella de D y un intervalo, un rectángulo de estrella. Entonces, el área de D estrella va a ser, o el área del rectángulo, va a ser exactamente lo de la partición que me fue quedando. Y con la notación sería la base por la altura. Ahí está. Ese es el área de este rectángulo. Está sencillo. Pero todo esto lo puedo trasladar a D. Todo esto lo puedo trasladar a D, inclusive la misma partición. Pero como la transformación en general no es lineal, entonces esto puede quedar cada una de las rectas verticales se quedan distorsionadas. Algo como esto, ¿no? Entonces, por aquí va a quedar la imagen de R estrella. Esta. Y esta sería R solamente, que es la imagen. Ahí está. En su respectivo punto, ¿no? Aquí. Este sería X0 y por acá puede ser Y0. Ya no alcanza. X0 y por acá Y0. Este vértice. Entonces, ¿cómo puedo saber el área aproximada de R? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo aproximar el área o estimar, ¿no? El área de R. Y eso está a nuestro alcance porque tenemos que la primera derivada te da una aproximación.
te da la mejor aproximación lineal de tu función. Entonces vamos a ocupar la diferencial de t para encontrar esa área de R. Entonces aquí vamos a poner una notación, sea t' igual a la diferencial de la transformación t evaluado en el punto U0, B0. Ahí está. Y esta es una matriz de 2 por 2. Estás en R a R, de R2 a R2. O sea que D estrella, la diferencial de T evaluada en U0, B0, es precisamente esta matriz. Eso lo voy a poner aquí como una nube. Solamente para fijar las ideas, ¿no? La transformación de T evaluada en este punto es el jacobiano, pero sin sacarle el determinante, es la diferencial x con respecto a u, evaluado en ese punto. Aquí es con respecto a v también. Y así nos vamos en la otra renglón. Sería aquí y. Y aquí sería y. Ahí está bien. Y eso es como matriz de 2 por 2. Entonces aquí le pongo algo cuadrado, o un paréntesis. Da igual. Entonces, esto es lo que uno está pensando. ¿Qué significa la D mayúscula? Y este ya es evaluado en un punto V0. U0, V0 ya es una matriz de números. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a mandar este cuadrado de estrella. Vamos a mandar este cuadrado de estrella para allá. Y vamos a ver que es aproximadamente una cosa que es R. Eso es lo que tenemos que hacer. Y con eso ya aproximamos el área de R. Esa es la idea. O sea, usar cálculo diferencial en dos variables. Ajá. Y aquí vamos a pensar en estos vectores. Aquí es donde ya necesito el espacio. La base es este vector y va a ser este otro vector. Entonces, ese dibujo lo voy a trasladar aquí en grande. Aquí está el rectángulo R. Y aquí tengo la base y la altura. Y bueno, aquí queda el mismo tono. Y después, simplemente digo quiénes son estos vectores. Este es, Profesor, ¿ese sería R estrella? sí, gracias. Aquí todo es estrella. Exactamente. Aquí vamos a mandar una flecha que venga de este, ¿no? Una lupa. Y aquí vamos a meter este es un escalar que te mide lo que mide esta base y le metemos la dirección y. O si de plano así no nos gusta esto, pues es delta de u, 0, ¿verdad? Y la altura, ya no va a alcanzar aquí. Solamente voy a poder delta de v, j. Y es exactamente la 0 y abajo delta de v. Es este, ¿sí? Correcto, aquí todo lo que venga de aquí es estrella. Entonces, vamos a ver. Voy a quitar esto para que sea simétrico la cosa. Solamente con los is. Es para ahorrar espacio, para no escribir tanto. Y aquí lo pongo, ¿no? Donde delta de ui es igual a, pues esto. Estamos en dos variables, entonces es 0 en la segunda entrada. Y vj es 0, delta de v. Evaluado. Bueno, ya aquí, se lo digo después. Es este, ¿no?
Ahora me fijo en estos vectores cómo se van a ir con la transformación. Ya no lo voy a mandar con la t, sino con la diferencial. Entonces aplicamos. Ajá. Entonces aquí cómo hacemos. Calculamos el área de la imagen de R estrella bajo T', que es la diferencia. Y esto te va a dar la mejor aproximación de tu R. Una cosa aquí más derecha, esto ya es lineal. Entonces aquí voy a poner un rectángulo derecho. Esta es la imagen, ¿no? Aquí como lo ponemos, T', R estrella, bueno, todo el relleno, ¿no? Pero ya no relleno, sino ahí está. Y para ver esto, simplemente mandamos los vectores de estos dos. T', yo una vez lo escribo en forma de columna. Delta de U0 sería multiplicar esta matriz que está aquí en verde por este vector columna, que uno, después de hacer tantas cuentas, uno ya se aprende los trucos, que de hecho son propiedades. Ahora puedo hacer como, lo voy a escribir, este escalar va a salir y te va a quedar aquí el canónico 1, 0. Y el canónico 1, 0 aplicado a este, cuando T' actúa sobre él, te queda la primera columna. Y entonces este va a quedar algo más XU, YU. Ahí está. Es un escalar por el vector. Luego, ahorita digo quiénes son esos en el dibujo. Aquí es 0, V, que sería la altura con dirección. Es exactamente lo mismo. Te queda el canónico 0, 1, ya el escalar queda afuera. Es un producto aquí de escalar por el vector. Pero cuando metes el 0, 1, te queda la segunda columna. Y aquí, a ver aquí, ¿qué es? Y, V. Y ambos evaluados, todo evaluado en el punto U0, B0. Ahora sí, vámonos a la imagen para ver quiénes son estos dos vectores. Esto, mandas un rectángulo y te da otra cosa que a lo más puede ser un paralelogramo. Eso lo podemos mostrar más adelante. El de la base te va a quedar este, pensemos. Y el de la altura te va a quedar este otro. Son esos dos vectores los que están saliendo. Voy a borrar estos garabatos. Ya está. Esos dos vectores que están señalados aquí son los vectores que acabamos de calcular. La linealización de R. Esto. Luego, el área. ¿Quién era el que queríamos calcular? Ah, de la directa. Así. Que es R. Vamos a ponerle. Se puede aproximar con el área de su linealización de, aquí quién era, T', ¿verdad? Que es la linealización de R. Ahí está. Entonces, el área, voy a poner aquí completo la palabra, el área de R es aproximadamente
el otro área, ¿no? Que el área de un paralelogramo sabemos que es exactamente el determinante mm, de los de dos vectores que están generando el paralelogramo, que son precisamente estos de aquí. Estos de aquí. Entonces es este determinante. Lo voy a poner con una barra. Sería delta de U, parcial de X con respecto a U. Estoy copiando este. Luego delta de U, parcial de Y con respecto a U. Y luego el otro en la segunda columna. Ahí está. Y por las propiedades de la linealidad, no, las propiedades del determinante, aquí lo puedo desarrollar. También es más claro. Va a quedar el factor delta de U por delta de B, porque ese es factor común, parcial de X con respecto a U, nuevamente, parcial de Y con respecto a B, menos, ahora en la otra línea, que sale negativo, X con respecto a V, Y con respecto a U. O sea que el área de R es aproximadamente, esto que está entre paréntesis es el jacobiano. Esto hace falta sacar el valor absoluto. El área es sin signo. Entonces aquí sacamos valor absoluto. De hecho, aquí serían dos barras, una de valor absoluto y otra de determinante. Pero lo voy a dejar solamente con una, que es esto que está marcado, que es el valor absoluto, que es el valor absoluto del jacobiano de la transformación T por estos dos elementos que te dan el área, ¿no? Un cierto área que está con estas diferenciales. Esta que te da exactamente lo que está marcado aquí. Esta área. Esta área que está en amarillo. Pero lo estás aproximando con el paralelogramo que está en azul. Ya que la T' es la diferencial de T y te da la mejor aproximación lineal. Esa es la clave. Tomando en cuenta que siempre el área de un determinante está formado, el área de un paralelogramo es el determinante formado por los vectores que generan ese paralelogramo. Eso estamos dando por hecho. Pero por otro lado, esto también se puede aproximar con una partición en X, independiente de lo que se hizo aquí. Entonces, eso lo voy a poner. Por otro lado, consideramos una partición P de, ¿quién era? D y un intervalo y un rectángulo. Aquí sería R. Entonces, el área de ese rectángulo es aproximadamente el producto de la base por la altura, que es esto. Y eso lo estamos haciendo para un rectángulo en R contenido en la región D. O sea, todo está aquí, ¿no? Y podemos hacer la suma sobre cada elemento de la partición y luego tomar el límite cuando el diámetro de la partición es 0. Luego, el área de la región D
es el límite cuando el diámetro de la partición tiende a cero, esta suma, es una suma doble, ya omito los índices, y por otro lado también va a ser el límite cuando la partición, pero aquí es de P estrella, tiende a cero de lo que tengo aquí arriba. Esto mero. Va a quedar aquí abajo. Aquí faltó algo importante. Si no, solamente estás haciendo el área de un rectángulo, da la suma doble. Solamente la dejo indicada así. Ahí está. O bien, también puede ser escrito de la siguiente manera. El área de D sabemos que es el área calculado con la doble integral. No hay nada que poner en el integrando, es 1. Y del otro lado es la doble integral sobre D estrella de este jacobiano, sacándole valor absoluto, diferencial de 1, diferencial de B. Y ese es el fin de la nota. Haciendo plausible el teorema de cambio de variable, usando el hecho de que la diferencial es la mejor aproximación lineal para el caso en que la función f o el integrando es igual a 1. Es eso nada más, no hay de hecho voy a escribirlo. Esto hace plausible el enunciado, la ecuación 1 del teorema de cambio de variable cuando f es 1. Ahí está. Ahora sí, es lo que uno quería explorar, que con las herramientas que se tienen en cursos anteriores se puede llegar a algo sensato, ¿no? Y es correcto. Vamos a concluir con el siguiente ejemplo, que vamos a retomar este ejemplo 1.59. Entonces, ¿qué te dice? Vamos a retomar el 1.59, que sería 1.60. Ejemplo. No, ya esta la nota fue 60. Podemos calcular el área de en coordenadas polares, ¿no? Coordenadas polares. Supongamos que tienes aquí en el plano XY una cosa por este estilo. Es una curva por acá, sí. Profesor, perdón, una pregunta. Sí. ¿En la F que puso arriba de esa gráfica es igual o es ya, gracias. Ajá, es cuando es la identidad. Esa es la identidad. No, es la constante igual a 1.
Ujú. De acuerdo, gracias. Sí. Aquí ya me falla la... Ahí está. Ahora vamos aquí, tengo la gráfica. Yo tengo R igual a F de teta. Eso se mueve de un cierto ángulo, teta 1, a otro cierto ángulo, teta 2. Entonces tengo aquí la región, esta. ¿Cómo la puedo calcular en coordenadas polares? Cuando la paso al plano, este es el plano XY, aquí ya me cambié de XY y la paso a, bueno, en este caso no es U y B, habíamos dicho que era R y teta, entonces va a ir desde teta 1 hasta teta 2, una cosa así, y ya esta es la R igual a teta, F de teta, ¿no? Aquí es F de teta. Y la región es esta. Esta es la región de estrellita. Aquí ya todo con estrellita. Aquí es sin estrella. ¿Y cómo podemos calcular D? Entonces, el objetivo es hacer las cosas en D. No. Te preguntan las cosas en D y tienes que ingeniártelas, en general, encontrar un adecuado cambio de variables para que puedas calcular eso que te están preguntando. Área de... Esto nada más es sencillo. Entonces, el área de D es la doble integral sobre D de nada, de las diferenciales, por definición. Y de acuerdo al cambio de variable, si ya tienes tu cambio de variable, entonces es acerca de, pero aquí es como es polares, ya está, de una región aquí, DDR, DD teta. Entonces ya uno va planteando las cosas. Sería directamente aquí de teta 1 a teta 2, ¿verdad? Y luego sería desde 0 a f de teta, de nada, que es, bueno, ahí nada, el jacobiano ya habíamos dicho que es r, y aquí sería ddr, d de teta. Integro y evalúo, porque esto te da un medio. Entonces, a ver, vamos a ver. Aquí es r, la integral de r es un medio. Esta queda todavía afuera. De r cuadrada, pero ya lo voy a sustituir. No, todavía no. Este es de 0 a f de teta. F de teta y el cuadrado aquí está. Al sustituir ya te da la fórmula esta conocida también de cálculo integral para calcular áreas en coordenadas polares, salvo la notación, siempre cambia, ¿cierto? Este es el caso particular. El caso más sencillo, ¿no? El trivial, un caso trivial. Ya por último, sería cuando la f es constante, ¿no? F de teta es constante igual a r. ¿Y qué más? Ah, y el ángulo. Estás integrando desde toda la vuelta. Entonces el área de es un medio de 0 a 2 pi de r cuadrada de teta. O sea que es constante. Voy a poner aquí constante. Entonces esto es pi por r cuadrado. Es el área del círculo, del disco de radio R. Y vamos a terminar este ejemplo.
Bien. Quiero continuar viendo ejemplos de esto todavía el lunes.